Buenas tardes, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Antes que nada, ¿verdad? Estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que nos ha dado. Creo que nos ha bendecido con una tarde muy bonita, ¿verdad? Porque después de tanta lluvia, creo que hoy fuimos privilegiados por estar aquí, ¿verdad? Sin ningún percance por la lluvia. Y además de eso, agradezco de manera muy especial, ¿verdad?, a los hermanos, al hermano Walter, que ha tenido bien organizar esto y también invitarme para poder compartir con ustedes. Es cierto que desde el punto de vista profesional, pero también me gustaría intercambiar experiencias, que creo que eso es lo más importante, ¿verdad? El intercambio de experiencias, que se sientan en la confianza de poder dialogar en esta tarde, también aclarar dudas, ¿verdad? Porque en este caso vamos a estar abordando desde el punto de vista profesional el tema que ya nuestro hermano Roberto estaba exponiendo de manera bíblica, ¿verdad? Ya vimos que hay una postura interesante de la Biblia, ya vimos que también hay una enseñanza muy importante que tiene que ver con el cuidado y la protección de los niños, ¿verdad? Ya vimos que los niños son muy importantes para Dios y que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando el hermano estaba exponiendo, bueno, disculpen que me hice aquí, no hasta allá, ¿verdad? Pero preferí estar más cerquita de ustedes y no muy lejos, me sentía un poco lejos allá, así que perdón al hermano por alterarle todo. Pero bien, cuando el hermano estaba exponiendo, se me venía a la mente un versículo que siempre lo he escuchado, ¿verdad? Y me ha llamado la atención en la Biblia, que dice, y creo que ustedes se lo saben también, que dice, como saetas en manos del valiente. ¿Qué son, hermano? ¿Son quiénes? Los hijos. Ajá, los hijos, ¿verdad? Que fueron unidos en la juventud. Y yo siempre me preguntaba, y decía, qué interesante eso, porque dice que es una saeta. Una saeta en el tiempo antiguo era considerado como un arma, ¿verdad? Como una flecha, que uno la tira. Y si ustedes ven, ¿para qué nos sirven las armas? Para defendernos, ¿verdad? Son una protección para nosotros también, los hijos. Y es que ese versículo tiene un trasfondo donde se describe la bendición que vienen a ser los hijos para los padres. Y no solamente una bendición, hermano, sino una responsabilidad, ¿verdad? Porque uno puede tener un arma, pero el arma no la puede usar de manera irresponsable, ¿verdad que no? Debemos aprender a usarla, saber cuándo usarla, cómo y para qué. Y decíamos, en manos del valiente. O sea, para ser un padre, ¿verdad?, uno también necesita valentía. Yo felicito a todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde por el interés que han dispuesto también para aprender de esta temática, que como ya mirábamos es algo que se da de manera muy frecuente en nuestra sociedad. Creo que aquí tenemos padres de familia, tenemos maestros de niños. ¿Y por qué es importante que todos asistamos, hermano? Porque en el caso de los maestros de niños somos como los principales receptores a veces de los niños que llegan, y muchas veces nosotros nos acercamos y tenemos mucha, ¿verdad?, cercanía con ellos y podemos identificar ciertas cosas que pueden ayudar a su protección, ¿verdad? En mi experiencia en la clase dominical, yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas, ¿verdad?, que he tenido también por el grado de intercambio también de emociones que uno tiene con esos niños. Los niños son tan espontáneos, ¿verdad?, con una naturalidad, con una sinceridad, y como decía el hermano en su exposición, así dice el Señor que quien no tenga el corazón de un niño no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y es que hay mucha pureza en los niños, ¿verdad? Y partiendo de eso, quiero iniciar con una pregunta. Estos son los objetivos, ¿verdad?, que me plantearon. Si ven, ahí vamos a estar abordando varias cosas. Uno, la detección temprana. Para eso vamos a estar describiendo, ¿verdad?, un poco sobre el concepto de lo que es el maltrato infantil, cuál es la importancia del tema a nivel social, por qué también dentro de las iglesias debemos de abordar este tipo de temas y no verlo como algo aislado. Cualquiera diría que en las iglesias no deberíamos de abordar estos temas porque todos somos cristianos, no se debería de dar esas cosas, ¿verdad? Porque
practicamos el amor. Es así, digo, no es así, hermano. Sin embargo, no dejamos de ser seres humanos y no dejamos de estar expuestos a una sociedad que también tiene este tipo de malas prácticas. Entonces yo creo que sí es importante alimentarnos tanto espiritualmente y también a nivel profesional conocer ciertas cosas que nos pueden ayudar a prevenir esto. También vamos a estar viendo un poco sobre los tipos de maltrato, ¿verdad? El hermano adelantaba un poco. Vamos a estar viendo la clasificación que se hace de una manera general y además de eso los indicadores que nos pueden servir a nosotros como maestros, como padres de familia, para poder identificar si un niño está siendo maltratado o no, ¿verdad? Y por último, algunas medidas de prevención. Por cuestiones de tiempo vamos a ir abordando algunas cosas, digo algunas porque no son las únicas, pero sí he seleccionado como las más representativas, ¿verdad? Entonces voy a iniciar con esta pregunta, y es: ¿qué entendemos nosotros por maltrato infantil? El hermano decía muy claramente en su exposición el concepto de abuso, ¿verdad? Y todos quedamos muy claros, porque nadie le hizo una pregunta más al hermano sobre eso. Como decía aquí el hermano, o sea, quedamos muy claros, ¿verdad? Yo creo que quedamos muy claros. Pero quiero preguntarle y quiero la participación de un padre de familia y de un maestro de la clase dominical o una maestra. ¿Qué es para ustedes el maltrato infantil? ¿Qué nos imaginamos cuando decimos violentarle sus derechos? Por ejemplo, cuando nos dicen que quieren hacer algo y no les tomamos en cuenta. Por lo menos ellos quieren ir, muchos les gusta ir al parque. No tomamos en cuenta la recreación de ellos. Les cortamos alitas. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Para cualquier expresión que dañe, ¿verdad?, la integridad física o mental del niño, ¿verdad? Bien, muchas gracias, hermana. Bien, si bien los dos conceptos son correctos, ¿verdad? Lo que dicen las hermanas. Cuando la hermana dice que es cuando violentamos los derechos, estamos reconociendo que el niño es una persona que tiene derechos, porque todos los seres humanos tenemos derechos. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una Constitución que protege los derechos de cada persona. Y entonces estamos entendiendo que ese niño chiquitito, desde el momento que nace, es una persona. No perdamos de vista eso, hermano. Es una persona. Y cuando la hermana dice violentamos sus derechos, es porque entendemos que todos aquí tenemos derechos. Y también tenemos deberes, ¿verdad? Muy bien. Y la hermana dice, ¿verdad?, efectivamente todo lo que le cause un daño al niño, ya sea un daño psicológico, un daño físico. Y a veces, yo les preguntaba esto porque a veces nosotros nos imaginamos el maltrato como situaciones muy extremas, como lo que contaba el hermano, ¿verdad?, en las noticias. Cuando ustedes entran a las noticias y dicen: un hermanito mató a su hermano, una mamá golpeó tanto a su hijo que lo dejó con una fractura o una lesión cerebral, y nos imaginamos que hay un maltrato, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos entendiendo un poco el concepto, yo aquí he seleccionado dos conceptos, la mayoría coinciden, ¿verdad?, en cuanto a lo que la hermana decía, de la parte de los efectos y las repercusiones que debe de tener una acción para considerarse como un maltrato. Si ustedes ven, el hermano también mencionaba un concepto que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Y en este, si ustedes pueden ver ahí, habla del abuso o maltrato y dice que de menores, ¿verdad? Yo abajo le puse ahí un indicador de qué estamos considerando como menores. En general, todas las leyes consideran menores a todo niño, ¿verdad?, o adolescente menor de 18 años. En nuestra ley, ¿verdad?, en el código que tenemos de la niñez y la adolescencia, se considera que niña y niño, ¿verdad?, a los que no hubiesen cumplido los 13 años de edad, y adolescentes que se encuentren entre 13 y 18 años de edad. Entonces, cuando hablamos de maltrato infantil, estamos incluyendo tanto niños como adolescentes, ¿verdad? ¿Estamos claros en esa parte? Entonces decimos que es el abuso o maltrato de menores y que abarca toda forma de maltrato físico, a
Además de eso incluye el maltrato emocional, el abuso sexual, el abandono o trato negligente, que eso es bien importante. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿En qué consiste la negligencia? Y además de eso, que resulte un daño, oigan bien, real o potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Que no necesariamente tiene que ser verificado en el momento, sino de que puede causar un daño a largo plazo. Como ya decía el hermano, muchas formas de maltrato nos van a dejar secuelas que van a quedar para el resto de nuestra vida. Podemos decir, ¿qué es un daño real? Algo que podemos ver, palpar, observar. Si a un niño le dejan un ojo morado, obviamente que no vamos a negar que es un maltrato, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con ese niño que se siente minimizado en su casa? Que no lo escuchan, como dice el hermano, que no le dan la oportunidad de recrearse. No podemos realmente nosotros demostrar, ¿verdad? Ahí un daño. Pero sí podemos decir que puede haber un potencial daño, o sea que puede darse. Y en este caso hablamos de la salud, pero no solamente se enfoca para la salud física, se enfoca para la salud emocional, para la supervivencia de ese niño. Además de eso, ¿cómo se dan? ¿Cuándo consideramos ese maltrato? Cuando hay una relación de confianza también, ¿verdad? Porque decimos ahí en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder. ¿Qué es lo que pasa? A veces los padres, por ser padres, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos y sentimos que tenemos un poder sobre nuestros hijos, como que ellos fueran nuestra propiedad. Y entonces decimos, es mi hijo. Es como parte de una de mis pertenencias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen ustedes con su pertenencia? Lo que ustedes quieran. ¿Sí o no? Si usted dice, esta sí es mía, yo la puedo mover donde yo quiera. ¿Sí o no? Y eso es lo que a veces se piensa con los niños, ¿verdad? Ahí, recuerden que lo que le dije, no olvidemos que son personas. Entonces, además de eso, UNICEF, ¿verdad? Que es un fondo de las Naciones Unidas, que es una organización que se encarga también de proteger todos los derechos de los niños, lo describen como cualquier omisión, acción intencional o no, porque puede ser que a veces también no tengamos la intención de hacer el daño, pero lo hacemos. O sea, yo no quiero creer que algún padre aquí va a castigar a un hijo físicamente deseando hacer un daño. Pero oigan bien, aquí cambia el concepto, ¿verdad? Un poco, no solamente algo intencional, hermano, es algo que a veces ni siquiera tenemos la intención de hacer, pero lo terminamos haciendo. Por desconocimiento, porque es una práctica habitual, porque culturalmente está aceptado, pero terminamos haciendo un daño. Además de eso, en este caso, ¿verdad? Compromete la satisfacción de las necesidades primarias, socioemocionales, y se ve afectado todo el desarrollo del niño, haciendo, ¿verdad?, un ser humano vulnerable. ¿Estamos claros con estos conceptos, hermano? Me pueden interrumpir y decirme, mire, yo pienso tal cosa, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. ¿Por qué es importante el tema? Así como el hermano Roberto daba algunas cifras, a mí también me gusta ver las cifras, y coincidíamos en algunas, ¿verdad? Estuvimos revisando, seguramente el Espíritu Santo estaba actuando ahí, ¿verdad? Y vimos algunos aspectos importantes. Y miren qué interesante, a nivel mundial, si ustedes ven las estadísticas, realmente es algo que nosotros deberíamos de preocuparnos mucho, porque el maltrato infantil es un problema ahora de salud pública. ¿Ustedes saben eso? Es considerado un problema de la salud pública. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial no hay lugar donde no se den tipos de maltrato. Y afecta, ¿verdad?, el desarrollo, afecta también el desarrollo de entornos saludables, de familias que crezcan en ambientes saludables. Entonces ya es un problema de salud pública. Ya no es un problema interno de la familia, es un problema general, ¿verdad? Y en este caso vemos que se calcula que cada uno, oigan bien, de 2 niños de 2 a 17 años de edad es víctima de algún tipo de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 4 niños aquí, al menos 2 de ellos han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y ustedes dirían, imposible. Pero es cierto, hermano.
aunque nosotros a veces no lo hagamos en la familia, pueden ser víctimas de violencia en la calle, en el colegio, con los amigos, ahora con el bullying. Ustedes han escuchado ese término, ¿verdad? Que se burlan los niños y hasta el ciberbullying, porque ahora utilizan los celulares, se pueden dar bromas, pareciera algo inofensivo, pero es un tipo de violencia. Y en este caso también dice que 6 de cada 10 niños, que es lo que el hermano decía, menores de 5 años, o sea, son como 400 millones de niños, sufren regularmente castigos corporales o violencia psicológica producidas por sus padres. Además de eso, vemos que 120 millones de niñas que han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir sus 20 años. Además de eso, vemos que en la parte de violencia emocional afecta a 1 de cada 3 niños y 1 de cada 4 en el mundo vive con una madre cuya pareja le trata con violencia. Y aquí hablamos no solamente del maltrato infantil, la tarde de hoy nos hemos enfocado en maltrato infantil, pero aquí hablamos de violencia también intrafamiliar, ¿verdad? Ahora, hay una convención que protege los derechos del niño, que es la esa decía, y tiene más o menos 32 años de haberse aceptado, y sin embargo, hasta el día de hoy a nivel latinoamericano, los índices de estos abusos, de estos maltratos, se mantienen, hermano. Por eso poníamos ese dato, ¿verdad? La violencia continúa siendo una problemática y desafortunadamente en Nicaragua no estamos tan ajenos a esta situación. Y quería traerles rápidamente unas cifras que son de un estudio que se hizo aquí a nivel de Nicaragua y dice que al día, ¿verdad? En un día, al menos 41 niños y niñas viven violencia en Nicaragua. Como ya decía el hermano, también predominan las niñas. Y en este caso, con un 69%. Y luego la violencia está sucediendo y lamentablemente nosotros no estamos haciendo nada. Y sucede en las escuelas, en las comunidades, en los hogares también. Además de eso, en Nicaragua la violencia sexual dicen que es la segunda causa de violencia más común después de la violencia psicológica. Pareciera que es la física, ¿verdad? Pero vemos que hay muchos casos de violencia psicológica. Ya más adelante vamos a ver la clasificación. Y en este caso, el 60% de las pericias, ¿verdad? Cuando ustedes tienen casos de violencia, muchas veces sí son reportados a las instancias correspondientes, y dice que el 70% de los niños requieren algún tratamiento psicológico, pero muchas veces los padres no lo hacen. Porque desconocen, porque no saben qué hacer, porque piensan que no es necesario. Hace rato hablaba con mis hermanas allá atrás y decía, es que naturalizamos bastante porque hasta los TikTok, ¿ustedes ven TikTok? No. Por temor no lo hacen. Y también naturalizamos y entonces decimos, mira, yo no tuve psicólogo, pero aquí tenía la faja y esa era mi psicóloga. Y tenía la chinela y esa era mi psicóloga. Entonces minimizamos eso y decimos, es que no lo necesitas. Si yo salí adelante y sobreviví y estoy vivo y mira, soy una persona fuerte, salí adelante, él también va a poder, no necesita ayuda. Entonces a veces nosotros decimos, no hay ningún problema, él va a salir adelante, él lo va a superar. Ahora, ¿qué entendemos con los tipos de maltrato? Como ya decíamos, ya hemos adelantado un poco y vamos a ver ahí que tenemos maltrato a nivel físico, tenemos maltrato psicológico o emocional, tenemos también la negligencia o el abandono, tenemos una explotación comercial y tenemos el abuso sexual. De eso, ¿verdad? Lo más fácil es identificar el abuso físico y el abuso sexual. Entendiendo abuso, ¿verdad? Cuando ya hay el caso extremo. ¿Qué entendemos con el maltrato físico? En este caso, si ustedes ven, se refiere a aquellos daños físicos que son dirigidos hacia un niño y en este caso o un adolescente por la persona que está a su cuidado, ¿verdad? Y como ya decíamos, no era necesario hacerlo de manera intencional. A veces los padres repetimos un poco patrones de crianza y entonces entendemos de que la manera que los niños aprenden es si nosotros los castigamos. Y hay diferentes tipos de castigos. Y entonces cuando estamos muy exasperados, ¿verdad? Muy
irritable, entonces nosotros procedemos y hacemos el castigo físico. ¿Por qué hacemos eso, hermano? Porque es una forma en que nosotros también liberamos nuestra furia. Sentimos que estamos frustrados y entonces nuestra frustración nos lleva a nosotros a golpear a ese niño. Yo le voy a hacer una pregunta. Si alguien pasa ahí en la calle y viene otra persona y lo golpea y lo ven ensangrentado, lastimado y todo eso, ¿ustedes pensarían que eso es correcto? ¿Por qué no? Si la persona lo agredió y le dijo y lo hizo enojar mucho y él lo golpeó, ¿por qué no sería correcto? ¿Ah? Porque es un maltrato físico. Entonces, muchas veces nosotros criticamos y la doble moral a nivel social es decir, sí, no lo debería haber golpeado porque es una persona y está ahí, y de pronto nosotros golpeamos a nuestros niños en la casa. Y no es una persona también la que tenemos en la casa. Y el mismo golpe que le dolió a esa persona allá le puede doler a nuestro niño en la casa. ¿Cuál era la diferencia? Que hubo un abuso de poder. Si ustedes ven, hasta en las cuestiones físicas, o sea, no es lo mismo que yo me golpeé con alguien de mi tamaño, de mi edad. Si yo me mido con ella, ¿ven? Vamos a tomarla de ejemplo. O sea, si vemos aquí, ¿ustedes creen que físicamente estemos a mano? No, ¿verdad, hermano? Obviamente mi contextura es más fuerte, ella es más frágil porque todavía no se ha desarrollado, tiene huesitos más frágiles, ¿verdad? Es una niña más delicada. Y entonces, ¿qué pasaría si yo a manotazo, ¿verdad? Le hago y la golpeo? Obviamente va a salir lastimada y ella se puede defender. No, ¿verdad? Entonces estaríamos abusando de poder, ¿sí o no? Porque yo soy más grande, soy más fuerte y entonces yo puedo. Gracias, amor. ¿Qué le queda, doctora, llorar? Porque yo me acuerdo que mi mamá me pegaba en el día y decía, hoy le digo a tu papá para que te pegue en la noche. Yo me acuerdo, me levantaba y me pegaba. Y me decía, y no lloré, ¿cómo no voy a llorar? Le digo yo, usted me está dando con la paz. Claro, porque es lo que decíamos, ¿verdad? Los padres lo ven como un método de corrección. Es un método de corrección y lo hemos naturalizado, hermano. Y decimos un par de fajazos, hasta decimos, es que lo que necesita son unas palmaditas terapéuticas. Y siento mucho decirles que no existen las palmaditas terapéuticas. Porque lejos de ser una terapia, lejos de hacer que ese niño me haga caso y me obedezca, yo estoy provocando una reacción contraria en el niño. Porque le estoy enseñando mi mensaje hacia ese niño, hermano. Es que yo le estoy diciendo al niño de que cuando yo esté frustrado, cuando él esté frustrado también, la única manera que va a tener él ahí para liberar su frustración es golpeando. Y así va a liberar toda su energía. Porque ya estamos conscientes que el niño no se va a corregir. ¿Por qué castigamos a los niños? Porque queremos que dejen de hacer algo o porque queremos que hagan algo. Y no encontramos y nos frustramos como padres porque decimos, no me hacen caso a este chaval. Y es la única manera que encontramos para que ellos nos obedezcan. ¿Por qué no obedecen los niños? Porque tienen miedo. No porque realmente se desarrolle la obediencia en ellos. Ellos obedecen porque sienten miedo y porque no quieren que les peguen. Pero no hemos realmente creado una conducta o un comportamiento positivo en el niño que diga, le voy a hacer caso a mi papá o a mi mamá. Al contrario, ¿verdad? Que vamos creando rencor en los niños y le vamos enseñando una manera inadecuada de manejar nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasaría? Si yo recuerdo en la Biblia, y como mencionaba el hermano Roberto, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y en psicología, eso nosotros lo llamamos como control emocional o la gestión emocional. ¿Cómo aprendemos los adultos a manejar nuestras emociones para que un niño, porque a veces los niños son tremendos, ¿verdad? Nos provocan y nos provocan y nos provocan y nosotros explotamos? Pero decía el hermano, somos una bomba de tiempo. Usted tiene que aprender a conocerse y tiene que aprender a identificar qué me provoca esa situación y cómo lo voy a manejar, porque si cualquier persona que me venga a provocar aquí, yo voy a reaccionar golpeándolos. Estoy manejando, estoy teniendo dominio propio, hermano.
yo no estoy teniendo dominio propio, porque yo dejo que mis instintos se desarrollen, ¿verdad? Y digo, es que me entró la cólera y no me aguanté y entonces yo lo hice. Y a veces hemos hecho eso con nuestros hijos, ¿sí o no? Y lo hacemos en momentos de enojo, de rabia. Y castigamos para liberarnos nosotros. Ni siquiera castigamos para corregir la conducta del niño, porque no la estamos corrigiendo. Lo hacemos por cólera. Solo lo hacemos para liberarnos nosotros. Ajá. Y bien, en eso consiste el castigo físico. Incluye golpear con un objeto, con una faja, una vara. También tenemos patear a un niño o a un adolescente. Parecemos cosas bien extremas, pero hay padres que terminan pateando a sus hijos. Quemarlo, eso jamás, ¿verdad? Nosotros lo imaginamos. En el tiempo de antes, no sé si hay personas mayores de edad, ¿verdad? Se castigaba muy fuerte. Los padres ni pensaban y te tiraban un agua caliente, ¿verdad? Y no le importaba nada de eso. O quemarte con cigarro. Además de eso, sujetar al niño bajo el agua. A veces cuando están ahí, querés hacer tal cosa, te querés liberar y lo vas a meter debajo del chorro de agua para que se calme. O sea, si ustedes se ponen a pensar en eso, su método hasta de tortura, hermano. Es tortura física y psicológica. Si ustedes se ponen a ver esa situación, imagínense cómo me veo yo haciendo eso con la niña. Pero a veces no pensamos eso como padres, ¿verdad? Y a veces hasta los amarramos. Lo otro también es la importancia de ver a quién estamos haciendo daño, ¿verdad? No lo hacemos con un adulto, lo hacemos con el niño. En el caso de ella, o las niñas que están allá, ya pueden expresarse. ¿Y qué pasa cuando tenemos bebés? ¿Ustedes no creen que los bebés también son maltratados muchas veces? Cuando la mamá está sola, sin ayuda, haciendo un montón de cosas en la casa, el niño está en llanto, agarramos al niño y lo sacudimos. ¿Ustedes no creen que ese es un tipo de violencia? Porque un niño es frágil. Si yo comienzo a sacudirlo, imagínense ustedes todo su cuerpecito moviéndose. Y hay un síndrome, ¿verdad? Que también tiene que ver con eso del maltrato, que es el niño que es sacudido y es un bebé. ¿Cómo va a decir el bebé que fue agredido por eso? No se puede expresar. O hay mamás que a veces porque está llorando el niño le tapan la boca para que el niño no moleste, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos. Bien, pasando a la parte del maltrato físico, que es el más evidente, el que deja secuelas, más notable, vamos a pasar a la parte del maltrato psicológico o emocional. Y en este caso, si ustedes ven, tiene que ver aquí con aquellas acciones que nosotros hacemos como padres de familia que pueden provocar alguna alteración en el comportamiento, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional de los niños, y en este caso también incluye también actos de abuso o de negligencia. Y aquí se ven 5 categorías de comportamiento. Puede ser, por ejemplo, rechazar a los niños, ¿verdad? A veces los rechazamos y nosotros ponemos distanciamiento emocional o un distanciamiento entre el niño y nosotros porque tenemos que ser duros, le tenemos que enseñar a ser un niño duro, que tenga carácter. Y entonces tenemos un rechazo hacia el niño, rechazo a sus opiniones y le decimos, vos callate, no puedes hablar. Si todas las personas no podemos expresar, pero ahí nos olvidamos que son personas, ¿verdad? Claro, de una manera educada, de una manera en la cual ellos no nos falten el respeto, eso sí, pero eso se enseña. Pero también tenemos el rechazo, tenemos aislar al niño, aterrorizarlo. A veces hacemos cosas para sembrar el miedo de los niños. Por ejemplo, lo que le decían a ella, cuando venga tu papá le digo para que te pegue. Yo ya no puedo hacer nada con vos, que vea tu papá lo que hace, ¿verdad? Pero ya los niños están anticipando y dicen, me van a castigar por esto, y a veces los niños ni siquiera son capaces de decirnos que fallaron en algo, porque nosotros los vamos a castigar, porque es el concepto que hemos creado para ellos. Además de eso, tenemos ignorar a nuestros hijos. Ignoramos cuando nos dicen que necesitan algo. Ignoramos sus necesidades emocionales, físicas. Lo aislamos también, ¿verdad? Porque decimos, no va a salir, no se va a revolver con cualquier chaval ahí en la calle, no.
no se va a relacionar. Ustedes saben que los niños cuando van en los primeros años al colegio no necesariamente tienen que ir solo para aprender a colorear o matemáticas. En realidad ellos van a socializar, y en chiquito lo que van a aprender es el mundo al que ellos se van a relacionar, porque el interactuar con otras personas les va a ayudar a ellos a desarrollarse emocionalmente. Y entonces ahí van a haber situaciones donde tienen que aprender a compartir, donde tienen que aprender a defenderse. Pero si nosotros no lo mandamos al colegio y no le enseñamos a que interactúe con otras personas y lo aislamos, es una forma también de no ayudarle a ese niño a desarrollar esas competencias socioemocionales. Es una forma de violencia también. Aquí por ejemplo, es ignorar al niño, hace referencia, le llaman como al niño fantasma, o sea, el niño no existe, no importa lo que diga, aquí lo que se diga el padre o la madre, eso es lo que va. Esa es una forma de violencia. También vemos aquí donde decimos la agresión verbal, y esto es bien importante cuando hablamos nosotros con nuestros hijos. ¿Qué le estamos diciendo? Somos muy ásperos, muy groseros. Y el hermano decía en la exposición, que decía cuando la niña le preguntaron cómo se llamaba, ¿qué dijo, hermano? Idiota. Porque a veces usamos ese tipo de vocabulario y somos groseros con los niños, o hacemos que nuestros niños se sientan, por hacerlos sentir mal, los minimizamos y decimos que Chalo es burro, nunca aprende. ¿Y qué le cuesta? Y comenzamos a compararlo con el hijo, y fíjate que el otro chavalito, el hijo de tal, buenísimo ese chaval, y este nunca aprendió. Pareciera algo natural, ¿verdad, hermano? Porque cotidianamente lo hacemos. Pero no comparar a nuestros hijos, decirle cosas que evalúen, que lo hagan sentir inseguro, que lo hagan sentir también menos que los demás. Eso no, ¿verdad? Eso ya es una forma de violencia y parece inofensivo. ¿Sí? También nosotros como maestras, a veces llega, por decir a mí en la experiencia, me dice una mamá, ay, profe, yo estoy afligida, este chaval nunca aprende a leer, y mire, la fulanita ya sabe. Entonces, ¿qué le digo yo? El aprendizaje de ella no es el mismo del niño. Así es. El aprendizaje es más lento y ella es más rápida, no se preocupe, va a leer. Simplemente tienen niveles de desarrollo diferentes, ¿verdad? No necesariamente. Lo que pasa es que a veces queremos llevar acelerado, o ahí fallamos los padres. Nos frustramos por estar comparando el desarrollo de un niño con otro y nos desquitamos porque nosotros estamos haciendo un buen trabajo y entonces el niño no nos da los resultados que esperamos, ¿verdad? Y bien, en la parte de negligencia o abandono, esto también yo le decía que era bien interesante, que a veces nosotros no nos damos cuenta. A veces creemos nosotros que con tener a nuestro hijo, le dimos la comida, le dimos la bebida, hemos ya cumplido con nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Y qué es negligencia? Es no atender todas esas necesidades que tienen los niños. Si a veces los niños necesitan expresarse, contarnos, que les ayudemos, contar con un apoyo emocional en su casa, y nosotros no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para esas cosas. O sea, yo trabajo demasiado todo el día, no podemos hablar de eso, buscar cómo resolver tus cosas. Es una forma de negligencia, hermano. Además de eso, cuando nosotros decimos, el niño tal vez nos está diciendo, mire que me duele la muela, que me duele, no importa, otro día vamos. Estamos minimizando, no atendemos sus problemas de salud también, y eso es negligencia. También muchas veces nosotros no le damos la nutrición adecuada, lo dejamos que coma, y ahora ustedes saben de que hay un porcentaje muy grande. La diabetes es un problema de salud pública también, y una enfermedad crónica que se está dando de manera muy común, y es llamativo el número de niños que están siendo diabéticos a temprana edad. ¿Por qué? Parte de la negligencia. No estamos cuidando su alimentación y la nutrición de los niños, porque es más fácil que estén contentos con todo, ¿verdad? No, caramelo, le damos eso. Estamos siendo negligentes en el cuidado, por ejemplo, con el uso de los celulares. ¿Por qué? Porque ellos están distraídos. Y a nosotros eso nos libera de tiempo. Están en la iglesia y dice, que no ponga atención, aquí le doy el celular, se queda más tranquilo. No molesten el culto. ¿Sí o no, hermano? Bien, eso es parte de la negligencia.
incluso a veces también el hecho de no vigilar a nuestros niños cuando están muy chiquititos, o esos papás que van y yo llego donde el hermano y platico con el hermano y platique y el niño anda dando vueltas y vueltas y se sube en la escalera, se baja en la escalera y yo lo estoy viendo y no digo nada. Doctora, y dentro de esa negligencia y abandono está, yo tengo un alumno de que su mamá se fue, quedó con su papá, ahora él tiene una madrastra, y la madrastra, ella, claro, ella se pone a la par de su hijo, de ella no, y él lo hace a un lado, y él llega y me dice, profe, mi madrastra no me quiere, porque mi madrastra me encierra en el cuarto y a mi hermano lo pone a ver televisión, y eso, mire, eso pasa, yo creo que las que somos maestras, eso, mire, es un caso, ¿no? Por eso le digo que es importante nuestro rol como maestra, porque identificamos esos casos de primera mano. Porque imagínense que los niños se expresan, hermano. Lo que pasa es que a veces no les ponemos atención en lo que nos dicen, Somos madres, somos padres, ¿verdad? Y es negligencia también a veces del docente. Decir, bueno, hay que ver cómo arregla el asunto en su casa, ¿verdad? No es mi problema. Y entonces, en este caso sí hay que tener cuidado en el hecho también de vigilar, de atender, de brindar todas las condiciones para que los niños se desarrollen bien, tanto física como emocionalmente. Y tenemos también la parte de explotación comercial, que esta es menos común, ¿verdad? Lo hablamos menos en realidad, pero no es que no se haga. ¿Y qué significa la explotación comercial? Es cuando nosotros acusamos, obligamos a un niño o una niña a que trabajen. Ustedes han escuchado el trabajo infantil. Y ojo, aquí no hay que confundir con que no le podemos dar responsabilidades a nuestros hijos en la casa, ¿no? Tampoco vamos a decir que los niños no van a hacer nada porque son niños. Ellos tienen que tener responsabilidad, pero no obligación. ¿Qué es lo que pasa a veces? Ustedes ven que es bien común que algunas mamás, ahora es muy común que las mamás salgan a trabajar, los papás también, y los niños bajo el cuidado de quién quedan. Del niño mayor. ¿Es responsabilidad del niño mayor cuidarlo? No, hermano, no es responsabilidad, pero le damos un trabajo, es una forma de trabajo. O le decimos cocinar, lavar, limpiar, todo, ¿verdad? Como una obligación para ese niño. El niño tiene que colaborar en la casa y le tenemos que enseñar a colaborar en la casa, pero no es su responsabilidad. O ven ustedes, aquí es bien común en los semáforos, yo he visto niños que andan ahí o limpiando el vidrio, vendiendo cosas, ese es trabajo infantil. Comercializamos al niño y ¿saben qué es lo peor, hermano? Que la mamá está allá viendo todo eso. Y a veces son criaturas que la estamos utilizando para generar dinero y la mamá está allá sentada viendo todo. Que se dé el abuso sexual. Bueno, a mí me gusta hablar bastante. No me importa, bienvenida. Claro, porque lo exponemos a esos ambientes donde no son ambientes saludables y los obligamos a trabajar a temprana edad. Y entonces decimos, es que a mí también me ponían a trabajar temprano. Está bien que un niño o un chaval aprenda a trabajar porque eso le va a ayudar en la vida. Entonces, como yo le dije, repetimos patrones de crianza. Y entonces, como decía el hermano, como ya decíamos que eso era correcto para mí, entonces ahora yo creo que ese patrón debe de seguirse con mis hijos. ¿Verdad? Ahora, en el abuso sexual, esto es un poco, ¿verdad?, un tema más delicado en el sentido de toda la implicancia también legal que tiene, aunque todo tipo de abuso, según el Código de Niñez y Adolescencia, como decía el hermano, en Nicaragua, tiene una implicancia importante para los padres, para el que lo hace, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos de abuso sexual, ¿verdad?, no solamente hablamos de violencia física o de violaciones, como hemos escuchado para niñas y niños, ¿verdad? Aquí es todo tipo de abuso. Aquí hablamos de decirle palabras deshonestas a los niños, de tener acciones que puedan gratificar o estimular sexualmente a alguien. Los tocamientos, si la niña no se siente incómoda, no tienen por qué dejarse. ¿Qué es lo que hacemos a veces los padres? ¿Verdad? Era bien común antes, ahora no, los niños tienen como más derecho de decir cuando quieren estar al lado de alguien o no. Hay un nivel de percepción, hermana, o de protección a nivel invisible que nosotros no vemos en nuestro espacio. Pero usted, si usted a alguien se le acerca mucho, ¿qué hace usted, hermano? ¿Qué hace? Da un paso
porque usted tiene un límite, tiene un espacio personal que siente que la gente lo debe de respetar. ¿Sí o no? Sí, si yo me le acerco a alguien muy así, usted va a ir haciendo esto. Hay sociedades que son más comunes, más afectivas, ¿verdad? Pero en nuestra sociedad eso no pasa. Podemos hacer el ejercicio, van a ver ustedes si no hacen eso. Y entonces quiero decir que los niños también tienen ese espacio personal, ese espacio en el cual nadie debe de pasar. ¿Qué es lo que pasa? A veces decimos, anda a saludar, con besitos y todo, y abrazo. Y el niño no quiere hacer eso. Y lo obligamos a hacer eso, porque tiene que ser un niño educado. Y el niño siente que no quiere hacer eso. Y a veces nosotros le empujamos, vaya, tiene que hacerlo. ¿Verdad? Entonces, es importante, hermana, esto, ¿verdad? Y la parte de la educación, hablar con nuestros hijos abiertamente de que pueden ser víctimas de algún tipo de abuso. Como le dije, no tienen que llegar a una violación, tiene que poder llegar a un tocamiento. Si alguien yo siento que me tocó de manera inadecuada, y oigan bien, se ha pensado que las niñas son las que pueden ser violentadas, y eso es incorrecto. Hay un libro que habla y dice el libro de una situación bien curiosa, de que dice, ¿por qué el término víctima es femenino y el abusador o acosador es masculino? Así se llama el libro. Porque creemos que son hombres los abusadores o los acosadores y que la víctima es una mujer siempre. Y eso no es cierto. En la práctica de nuestras evaluaciones a nivel psicológico, a nivel legal, la hermana Cristian, ¿verdad? Puede decirle eso, podemos ver que hay niñas y niños que son víctimas de abuso sexual de diferentes maneras. Así es que no hay que minimizar cuando un niño nos expresa esas cosas, y hay que darle la educación, la confianza para que ellos digan cuando se han sentido mal por algo que otra persona les ha hecho. Hay que enseñarles a cuidarse, porque es una realidad, ¿verdad? A veces no hay que tener temor de hablar abiertamente, aún nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que son temas tabú, que no se tocan. Hermanos, tenemos que ser abiertos con nuestros hijos, si queremos que ellos se aprendan a cuidar. Bien, algunos indicadores que les voy a pasar así, ¿verdad? En el caso del maltrato físico, ¿cómo sabemos? Es una situación más evidente, ¿verdad? Golpe, morado, pero ¿qué nos debe de llamar la atención? Si ustedes ven, yo hice una lista ahí que la tienen en el documento, no me voy a detener, porque en la parte física es más fácil, pero sí es importante destacar esto. Yo puse esos dos muñequitos que están ahí. Y algo importante es que nos debe de llamar la atención aquellos niños que presentan moretones, golpes en áreas del cuerpo que no son visibles, o que normalmente el niño no le podría pasar como una caída, porque a veces decimos, ¿qué le pasó a ese niño? Es que se cayó. Ustedes tienen que tener una pericia para identificar dónde es el golpe. A ver, hay partes que son como huesitos, ¿verdad? Si yo me caigo, lo primero que hago es meter la mano. Obviamente, si anoche me da la mano aquí, es un tipo de golpe. Pero si ustedes ven, esas áreas del cuerpo no deberían de golpearse fácilmente, sino porque alguien me ejerce un golpe, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, por ejemplo, ¿qué área? Por ejemplo, aquí los antebrazos, difícil que yo me vaya a golpear aquí, ¿verdad? Y a veces sostenemos, sacudimos a los niños. En las partes también que están más cubiertas, vemos también en la parte de la espalda, en la parte de aquí de las pantorrillas, ¿verdad? Es normal que un niño ande chimadita en la rodilla si se cayó, pero esas partes del cuerpo deben llamarnos la atención. Cuando los niños se cubren, o cuando ustedes ven esos morados que no son comunes, deberían de, ¿verdad?, ser un indicador, una alerta. Hay otras cosas también importantes que tienen que ver, por ejemplo, el no querer permanecer en la casa. Nos debe de llamar la atención cuando un niño no quiere regresar a su casa. Los niños, ¿verdad?, a pesar de que les gusta salir y todo eso, ellos disfrutan de sus hogares. Y si están cómodos en su casa, ellos se van a quedar ahí, es su ambiente de seguro, hermano. Pero un niño que no quiere llegar a su casa, que quiere salir temprano y no volver, hay que llamarles la atención, ¿verdad? Además de eso, los cambios repentinos en el comportamiento, el estado de alerta que el niño puede tener cuando un adulto se le acerca. A veces cuando uno quiere hacer esto, el
niño hace esto, por ejemplo, ¿verdad? Defensivo. Ese es un estado de alerta. Y también hay otra cosa importante. A veces creemos que los niños con mucha rabieta, que hacen demasiada, digamos que de manera persistente son agresivos con otros niños, pensamos que es mala crianza, ¿verdad? A veces el niño lo que está haciendo es repitiendo una conducta cuando está siendo violentado. Y él solo quiere llamar la atención para demostrar que está repitiendo esa conducta, porque es lo que está aprendiendo. Y así como ustedes están frustrados golpeándolo, así él también está liberando su frustración con alguien más. Entonces, cuando esto es muy reiterado, hay que llamarnos la atención, ¿verdad? A veces cuando en psicología nosotros nos dicen, es que queremos que vayan a atender a este niño, porque el niño tiene problemas de comportamiento. Y déjenme decirle algo, hermano. En psicología nosotros consideramos que el niño es solo un síntoma de algo que pasa en su hogar. No podemos tratar al niño como que el niño tiene un problema y que el niño entonces nosotros le vamos a hacer un cambio de chip y lo vamos a curar a él y la familia no tiene nada que ver. En la parte de los efectos a nivel emocional vemos exactamente eso que hablamos de retraimiento, ¿verdad? Los niños que son muy retraídos, que se ven deprimidos, que no se integran en los juegos, porque es bien difícil que un niño en su edad, ¿verdad?, de la etapa de juego, no se incluya en un juego. Además de eso, bueno, hay conductas de riesgo o antisociales. Vemos ahí que a nivel emocional, los niños que comienzan a experimentar, a veces es por curiosidad, no digo que todo niño violentado va a terminar consumiendo droga, pero tampoco digo, ¿verdad?, de que esto esté exento, porque a veces los niños comienzan a hacerlo para liberarse emocionalmente de algo. Además de eso, hay conductas de sometimiento a otros. Ustedes ven niños muy dependientes de otros niños, no reaccionan, no dicen nada, se dejan hacer todo porque es lo que han venido aprendiendo, ¿verdad? A nivel emocional, esos son algunos aspectos. Algunos indicadores de negligencia y abandono, por ejemplo, podemos observar en algunos niños que andan descuidados en su ropa, en su higiene personal, que también tienen heridas que no se les han curado, heridas infectadas. Eso nos debería de llamar también la atención, ¿verdad? Porque ningún padre va a dejar que un niño ande así, ¿verdad? O también el cuidado que tienen personal. Ojo que esto no podemos confundirlo también, porque a veces nosotros pensamos que cuando hay estratos sociales de mucha pobreza, entonces nosotros decimos, es que son muy pobres, no pueden andar vestidos así. Yo he conocido personas que viven en extrema pobreza y créanme que cuidan a sus niños muy bien. Los niños andan muy limpios. Y a veces por el descuido, ¿verdad? Esto se nota cuando hay negligencia. También, como decíamos, la desnutrición o la obesidad y el hecho de que tengan accidentes frecuentes. En los indicadores de abuso sexual, pues ahí hay algunos indicadores más de comportamiento, más emocionales, por ejemplo, el retraimiento social, ya decíamos que la gente no participa en las actividades sociales, las evita. Hay conductas compulsivas de autolesión. Hace varios años, yo me acuerdo que comenzamos a tener una situación con los niños porque era una cuestión de moda. ¿Qué edad tenés ahora? 15 años, más o menos a esas edades, los niños comenzaron a hacerse autolesiones. Se hacían unas heriditas aquí. Yo no sé si ustedes en el colegio o en el lugar vieron que hacían eso. Y entonces, ¿qué se miraban? Las marquitas, plaquitas, porque ellos iban probando. Esa es una forma de autolesión, ¿verdad? Es una forma de hacerte daño. Y también las conductas sexuales inapropiadas para su edad, los niños que comienzan a hablar del tema sexualidad, que comienzan con una curiosidad muy temprana también a su edad, hay que llamarnos la atención, porque esos niños están, ¿verdad?, teniendo ese tipo de comportamiento, o porque ellos quieren comenzar a experimentar cuando realmente no están en la etapa que les corresponde, ¿verdad? Y también la permanencia excesiva en los lugares, en escuela y en institución. Vemos niños angustiados, con miedo, es importante las alteraciones de sueño, de alimentación, o sea, los niños que tienen insomnio, tienen terrores nocturnos, tienen sueños ahí, o puede ser también un niño que duerme demasiado, ¿verdad? O no duerme, o está bien ahí tan deprimido que él pasa a dormir. Ahora, en el caso de los niños, es importante decir que la depresión, ya me estoy adelantando un poco a las consecuencias, no se ve de la misma manera que los adultos. ¿Cómo nos imaginamos a alguien deprimido? Como una persona que está baja de energía, que no hace nada, ¿verdad que así no lo imaginamos? En el caso de los niños, un síntoma puede ser la agresividad. Puede
pueden volverse niños más agresivos cuando están en periodos de depresión. Además de eso, algunas consecuencias que vamos a ver, vemos ahí, eso me llamó la atención porque decía, ¿cuál es la carrera moral y cómo afectamos a nuestros niños? El primer paso es el miedo o terror. El niño sabe que le van a pegar, anticipa lo que va a sentir y entonces recibe el golpe, ¿verdad? Y ahí decimos, tenemos el miedo o el terror. Después, ¿qué siente el niño? Siente dolor, obviamente, porque ha tenido un golpe. Si golpe a usted, que le va a doler, ¿sí o no? O promo. Le va a doler. Y en este caso, al recibir castigo físico, ¿verdad? Ellos sienten un dolor no solamente físico, sino a nivel emocional, porque me han ultrajado, me han violentado, o sea, han abusado de mí. Y parece fuerte decirlo, pero eso es lo que pasa. Entonces, a nivel emocional también hay un impacto. Y por último, da la sensación de que el niño, ¿verdad?, tiene esa impotencia, porque no puede defenderse, no puede hacer nada, y eso resulta, ¿verdad?, que luego él termina en ira o enojo. Por eso ven ustedes que hay niños que cuando lo golpean, ellos van pateando cosas y haciendo y tirando todo, porque esa es la etapa en la cual ellos experimentan la ira o la frustración. Quiero detenerme aquí como parte de los efectos y como bien decía el hermano, hay efectos a largo plazo. Desde la neurociencia, que es una área importante también que vemos en psicología, se han explicado también los efectos de la violencia y nosotros pensamos de que el niño se debe olvidar. Nosotros tenemos una memoria que va acumulando recuerdos y también va acumulando todo lo que el cerebro va grabando, incide, ¿verdad?, en el desarrollo que vamos teniendo. Se dice que nosotros llegamos a tener una maduración completa, ¿verdad?, desarrollo cerebral cuando tenemos hasta 20 años. Y cada parte del cerebro, si ustedes ven eso que aparece en azulito en la cabecita del niño, tiene una función. Y le llamamos nódulos, ¿verdad? Y entonces decimos, hay unos nódulos que nos indican y nos enseñan a nosotros a manejar emociones, otros que nos ayudan a caminar o a hacer escribir y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño está expuesto a violencia reiterada, ¿verdad?, en este caso, hay una afectación en el niño y ustedes ven que a veces uno de los aspectos que incide es que el niño lo mantenemos en un estado de alerta constante, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ahí el niño, ese niño, ¿verdad?, nosotros como sabemos que lo estamos golpeando o ultrajando, gritándole o diciéndole, porque los gritos también pueden ser algún tipo de una forma de violencia, ese niño aprende a estar en estado de alerta. ¿Qué es lo que pasa cuando llega adulto? ¿Qué es lo que dice ahí, verdad? Hay estrés y alteraciones a nivel neurocognitivo y conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño cuando llega a una situación de estrés en la vida adulta, como él aprendió a tener su cerebro en un estado de alerta, él hiperreacciona ante una situación de estrés. O sea, reacciona exageradamente a una situación de estrés y no la sabe manejar. Porque eso es lo que le enseñó a su cerebro, a estarse defendiendo, ¿verdad? Es diferente cuando nosotros le enseñamos, si ustedes ven en la formación que va teniendo, el cerebro, hay algo que se llama plasticidad, ¿verdad?, cerebral, y nosotros lo vamos moldeando y pareciera como que no tiene ninguna importancia. Había un estudio que estaba leyendo aquí que comparaba el cerebro de un niño maltratado con los niños que no, ¿verdad?, no eran maltratados, y el nivel de conexiones se disminuye a nivel neuronal. Entonces los niños comienzan a presentar algunas cosas, dificultades en el funcionamiento, son niños que tienen más retrasos en el aprendizaje, que manejan de peor manera sus emociones, son personas que ya en adultas y tienen problemas para adaptarse a la sociedad, son personas que posiblemente vayan a repetir una historia de violencia con los demás. Y en este caso también hay alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso inmunitario. Son niños que se enferman más fácilmente que los otros niños, ¿verdad? Y además de eso, tienen mayor discrepancia emocional en la adolescencia. O sea, si ya la adolescencia es una etapa crítica, un niño violentado le estamos duplicando el asunto, ¿verdad? Se la estamos haciendo todavía más difícil. Porque no hemos aprendido o no le hemos enseñado en el cerebro a manejarse adecuadamente y no ha establecido las conexiones neuronales importantes porque las hemos bloqueado.
Amén.